Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y mis queridos amigos? Es un placer estar aquí de nuevo con ustedes para hacer juntos el estudio de la Biblia. En el día de hoy vamos a continuar con el estudio del libro de los Proverbios, pero en este caso vamos a estudiar el capítulo número 2, ¿ok? Que se llama Excelencia de la Sabiduría. Para aquellas personas que aún no me conocen, me presento. Mi nombre es Yogat Medina y les doy la bienvenida a este programa donde todos los que nos encontramos en ello estamos buscando de la sabiduría de Dios. Pero antes, como ya acostumbramos a hacer, vamos a pedir primeramente a nuestro Señor Jesucristo de que nos llene a cada uno de nosotros de su paz y de su gracia, y que nos llene del poder del entendimiento para que nosotros podamos comprender el mensaje que hay en la palabra y que este mensaje se quede bien guardado dentro de nuestros corazones. Amén. Ok, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Entonces, estamos listos para leer el capítulo número 2 del libro de los Proverbios, ¿ok? Entonces, le voy a dar un tantito de tiempo para que todos abran su Biblia en esta página y procedemos a la lectura. ¿Muy bien? Ok, perfecto. Entonces, podemos comenzar y lo vamos a hacer juntos. Dice así: Excelencias de la sabiduría. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardaras dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí completamos la lectura del capítulo número 2 del libro de los Proverbios. Por supuesto, son palabras de muchas sabidurías y de sana doctrina para todos nosotros. Muy bien. Ok, entonces vamos a hacer un poquito de meditación juntos acerca de las palabras que encontramos en este capítulo número 2. Mira, Dios tiene un gran objetivo en este capítulo número 2. Y el objetivo de Dios es que todos nosotros conozcamos
los beneficios que vamos a tener si nosotros aceptamos la palabra de Dios. Si nosotros recibimos su palabra y la atesoramos como si fuera oro y plata. Es decir, si nosotros atesoramos su palabra como si ésta fuera riquezas. Aquí todo comienza en el momento que nosotros recibimos la palabra. Mira, mis queridos amigos, yo no sé si ustedes saben que hay un gran misterio, hay una gran bendición en el momento que nosotros recibimos la palabra. Mira, vamos a explicarlo, lo voy a tratar de explicar de este ángulo. Todos conocemos que Dios es nuestro creador y nuestro Padre, ¿sí? Por eso, cuando nosotros leemos la palabra de Dios en la Biblia, nosotros podemos darnos cuenta que cada vez que Dios se refiere a nosotros, Él nos llama hijos míos. Mira, para las personas que están viendo ahora en este momento el video, aquellos que son padres, nosotros sabemos muy bien que cuando nosotros decimos, hijo mío, esa palabra no sale de los labios, esa palabra sale del corazón. Entonces, aquí tenemos un Dios, ¿sí? A nuestro Jehová Dios, hablándole a sus hijos de su corazón. Si para nosotros es tan importante como padres, cuando le hablamos a nuestros hijos, ¿qué tan importante podría ser nuestro Creador hablando a cada uno de nosotros? ¿Cierto? Ahora, todos nosotros tenemos que tener o debemos tener conciencia de una cosa. Todos debemos ser conscientes de que Jehová Dios conoce todos nuestros pensamientos. Mira, Jehová Dios conoce nuestros pensamientos mucho antes de que nuestro cerebro, ¿no?, recepcione ese mismo pensamiento. Es decir, antes que nuestro cerebro piense el pensamiento que nosotros queremos, ya Dios sabe exactamente qué es lo que vamos a pensar, ¿sí? Dios sabe el corazón de cada uno de nosotros. Él es nuestro creador. Él es nuestro creador. Aceptemos o no, Él es nuestro creador, ¿sí? Y por ende, Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Tanto así de que no importa qué tanto hablemos nosotros, qué tanto digamos, qué tanto pronunciemos nosotros con nuestros labios, pero Dios sabe qué nosotros tenemos en el corazón. Todos nosotros hemos tenido experiencia de eso. Todos nosotros hemos tenido experiencia de que no siempre está compaginado lo que nosotros decimos a lo que estamos sintiendo en ese momento en nuestro corazón, ¿cierto? Con todo esto, yo quiero llegar a una conclusión para que todos tengamos conciencia de que Dios desde el momento en que nosotros estábamos formándonos, ¿no?, en el vientre de nuestras madres, desde el momento del nacimiento de nosotros, Dios sabe quiénes de sus hijos se van a convertir en Él. Es decir, desde que nosotros estamos dentro de nuestras mamás, ya Dios sabe, quiénes de sus hijos se van a convertir a Él. Ya Dios sabe desde ese entonces quiénes de sus hijos ya convertidos, de esos hijos que recibieron el Espíritu, que Él mismo nos habla en el capítulo número 1, si bien lo recuerdan, ya Dios sabe quién de ellos va a estar contra Él. ¿Sí? Es decir, quiénes de esos hijos que creyeron en Él, que caminaron con Él y se bautizaron y recibieron el Espíritu, muchos de ellos se van a ir contra Él. Ya Dios lo sabe, mucho antes de nacer esas personas. Y también sabe Dios aquellos hijos, ¿sí?, de que lo aborrecen. Hay personas que odian a Dios. Tú le preguntas por qué, ellos no saben, pero ellos odian, en su naturaleza es odiar a Dios, ¿sí? Hay personas que tú le mencionas el nombre de Jesús y se ponen como demonios. Esas personas odian al Hijo de Dios, ¿sí? Dios lo sabe, de mucho antes de nacer esa persona. Entonces, con esto les quiero decir
¿sí? Que a pesar de que a pesar de que Dios ya sepa quién de sus hijos estarán con Él y quienes decidan no estar con Él, porque Él es tan grande y misericordioso que le da la oportunidad al hombre a elegir. Ya como había dicho anteriormente, Él no puede decir, haz y nosotros solamente actuar según lo que Él diga, porque Él es el Dios, pero Él no quiere eso. Él nos da la opción que nosotros podamos decidir si queremos caminar con Él o no. ¿Cierto? Entonces, a pesar de todo eso, ¿qué hace Dios? Dios extiende su palabra a todo el mundo. Dios extiende su palabra. Usa personas como yo, ¿sí? Y muchas otras personas en todo el mundo para predicar su palabra. Entonces, Él quiere que todo el mundo escuche, no solo que oiga, que escuche, interiorice su palabra. Para que estas palabras son para el ignorante. Yo le digo ignorante o ignorante es la persona que no tiene conocimiento de algo, porque hay muchas personas así. Actualmente hoy hay muchas personas que nunca han escuchado sobre Dios, ¿sí? Entonces, Dios quiere, o Dios a través de muchas personas predica su palabra para el ignorante, para los creyentes y para aquellos que ya son rebeldes. Entonces, mis amigos, cada persona sabiendo esto, sabiendo que ya Dios sabe todo, que puede leer nuestros corazones, ¿sí? Y ya Él sabe exactamente qué va a dar cada persona. Pero no obstante, te está dando todavía la oportunidad para que tú lo conozcas y pueda cambiar, ¿no? No puedas cambiar, que tú tomes tu propia decisión, ¿cierto? Entonces, sabiendo nosotros esto, cada persona debería empezar a considerar cuando o prestar más atención cuando una persona llega a ti y trata de predicar o quiere predicarte la palabra. Mira, mis queridos hermanos, esto no es casualidad. Cuando hay una persona, esa persona puede ser una persona que tú no conoces o una persona que esté muy cerca de ti y esa persona quiere hablarte de la palabra de Dios, eso no es casualidad. A veces, no sé si ustedes lo han pasado, pero a veces cuando ustedes van y encienden la radio y de pronto les sale una canción cristiana o una emisora cristiana, eso no es casualidad. Hay personas como ahora que estamos más en el mundo, ahora se escucha menos la radio, pero estamos en el mundo de estar en las redes sociales, ok, déjame buscar YouTube, déjame buscar Facebook, vamos a ir a YouTube y de pronto hace un pop-up, así de pronto entra un video hablándote de Dios, mis queridos amigos, eso no es casualidad. Eso es Jesús llamándote, ese es Jesús tocándote tu puerta, no. Aquí estoy, Jesús, permíteme entrar. Así nos dice Él a todos nosotros. Y bienaventurado es aquella persona que ha tenido esa experiencia. Porque desafortunadamente hay algunas personas que no han tenido esa experiencia. Esa que te estoy diciendo, que usted de pronto así que dice, ay, qué casualidad. Eso no es casualidad, ese es Dios llamándote. ¿Sí? Te está dando una oportunidad para que tú lo conozcas a Él, para que tú le abras las puertas a Él. Mira, Jesús en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esa es solo una frase de un versículo que Jesús mismo, Jesús, el Hijo de Dios, le está diciendo a sus 12 discípulos, ustedes no me eligieron, yo los elegí a ustedes. Entonces, cada vez que una persona, mi mensaje es hacia ustedes, que cada vez que una persona escuche a través de otro, o el Evangelio de Dios, o lea
la Biblia, la palabra de Dios, presta la atención, porque eso no es casualidad. Es una oportunidad personal que te está dando a ti Jesús para que lo conozca Él. ¿Sí? Ahora, entonces, cuando nosotros estamos abiertos, que nosotros recibimos, y cuando nosotros estamos abiertos para escuchar la palabra de Dios, como resultado nosotros aprendemos los mandamientos de Dios, que no son los caprichos ni las doctrinas del hombre, y aprendemos a guardarla. Por eso, Dios empieza así en este capítulo. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardaras dentro de ti. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros lo recibimos y cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios, entonces es cuando nosotros aprendemos sus mandamientos. ¿Bien? Mira, hay muchas personas que yo conozco, hay muchas personas que en un momento determinado, ¿no? Alguien le trata de predicar la palabra y le dice, no, yo no estoy para eso ahora. Mira, yo no entiendo, eso no me gusta, eso no lo quiero. Muy bien, hay que tener mucho cuidado. A lo mejor tú hacías eso porque tú no sabes, ya como yo empecé diciendo, es un gran misterio. Eso no sucede de casualidad. Eso es algo personal, un mensaje personal hacia ti. ¿Sí? Es una oportunidad personal que te está dando Jesús a ti. ¿Sí? Entonces, cuando yo le exhorto que cuando ustedes escuchen nuevamente esto, no cierren su corazón, no endurezcan su corazón. ¿Sí? No le tengan miedo al cambio, no le tengan miedo a las doctrinas, porque la voluntad de Dios no es la voluntad de los hombres. Los hombres exigen más de lo que exige Dios. Es increíble. Hay muchas personas que piensan que Dios exige demasiadas cosas que el hombre no puede hacer. No, eso es una mentira. Eso solo lo pensamos, porque un momento hasta yo lo pensé, lo pensamos los que tienen falta de conocimiento de Dios. Dios solamente pide lo que sabe que los hombres pueden hacer. Y es muy simple lo que Él pide. ¿Sí? Entonces, no vamos a endurecer nuestros corazones. ¿Sí? Cuando ustedes o algunos amigos de ustedes escuchen la palabra de Dios, no tengan miedo al cambio, porque mira, el hombre por sí solo no puede cambiar. El hombre no tiene voluntad para cambiar por sí solo. ¿Sí? Y Jesús lo que hace es transformarnos. En vez de cambiarnos o que me voy a quitar a yoga o poner otra yoga, no. Jesús no hace eso. Jesús transforma a las personas. Y desde el momento que tú la aceptas y desde el momento que tú entras en el camino de Dios, sin darte cuenta, es que ni te das cuenta de la transformación que Jesús está haciendo en ti. De pronto te vas a ver en un escenario que tú usualmente hacías y de pronto tú dices, no quiero eso. Y tú mismo dices, espera, ¿desde cuándo? ¿Ves? Entonces, no le tenga miedo al cambio, no le tenga miedo al cambio. No cierre la puerta a la sabiduría, que es el conocimiento de Dios. Muy bien. Ahora, en este proverbio también aprendemos algo. Dios nos dice, bueno, ¿qué tienes que hacer tú ahora cuando recibas la palabra? ¿Sí? Dios nos dice qué debemos hacer nosotros en el momento que recibimos la palabra. Mira, es muy bello, lo acabamos de leer, ¿sí? Pero lo primero que Dios dice, cuando nosotros recibamos su palabra, lo primero que tenemos que hacer es tener nuestros oídos atentos a la sabiduría, al conocimiento de Dios. Eso es lo primero que nos dice Dios en estos proverbios, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros recibimos su palabra, nuestros oídos tienen que estar atentos. Mira, normalmente toda persona que acepta
a Dios a Dios como su creador, a Jesucristo como nuestro Salvador y como el Hijo de Dios, casi todos empezamos de cero. Casi todos empezamos, no conocemos quién es Dios. Estamos aceptando por fe, pero no conocemos realmente quién es Dios. Entonces, el mismo Dios nos está diciendo, en el momento que nosotros aceptemos la palabra, lo que debemos hacer es estar atentos nuestros oídos para escuchar, aprender de personas que conocen, que tienen más experiencia que nosotros acerca de Dios. Dios mismo nos está diciendo, ve al conocimiento, conóceme a mí, conoce a Dios. Eso es lo primero que Dios nos dice. Lo otro que nos dice Dios es, al momento de nosotros recibir su palabra, es inclinar nuestros corazones a ser prudentes, a tener precaución. Mira, Dios nos dice, recuerda cuando nosotros empezamos en los caminos de Dios, no sabemos nada. No sabemos nada. Entonces, lo que vamos a saber es lo que la persona o la iglesia o alguna persona más experimentada que nosotros en la fe nos va a decir. Entonces Dios dice, te atento tus oídos, pero también tiene que tener mucha precaución. Tiene que ser prudente, porque de verdad hay muchas personas que aunque te hablen de la palabra de Dios, no están en la voluntad de Dios. Entonces Dios te dice, el mismo Jehová te dice, ten mucho cuidado, sé prudente en tu corazón, ¿sí? Lo otro que nos dice Dios aquí, que acabamos de leer en el Proverbio capítulo número 2, es pedir a Dios que te dé inteligencia, que nos asista con el entendimiento de su palabra. Mira, hay personas que leen, dicen, ok, voy a empezar a leer la Biblia. Y quieren leer la Biblia como si fuera un libro normal. Es que la Biblia no es un libro normal. La Biblia no es un libro que tú puedes leer como un libro de novela, de romance, o un libro de aventura, un libro de ficción. Mira, de hecho, nosotros podemos entender todos esos libros sin pedirle ayuda a nadie. ¿Por qué? Porque esos libros están escritos por hombres. Y entonces, al estar escrito por hombres, es mucho más fácil para nosotros entender el lenguaje de los hombres. Es el mismo lenguaje que nosotros. Pero en la Biblia, como ya yo le había explicado en un video anterior, la Biblia está escrita por muchos hombres, pero está inspirado con la palabra de Dios. Entonces, nosotros como seres humanos no podemos así simplemente entender todas las palabras que hay en la Biblia. Por eso el mismo Dios dice, al momento que tú aceptas mi palabra, pídale a Dios la inteligencia y el entendimiento. Y entonces su Espíritu nos ayudará a entender la palabra. Muy bien. Lo otro que nos pide Dios al momento que nosotros aceptemos su palabra es buscar la palabra como si fuera una piedra preciosa, examinarla y escudriñarla. Mira, esto es muy importante y tiene que ver con las otras cosas que le dije anteriormente. Recuerda que Dios dice, esté atento al oído, pero ten precaución. De la forma en que nosotros podemos tener precaución es cuando nosotros escuchamos la palabra, estamos en la posición de ser novatos, que nosotros no conocemos nada sobre Dios. Entonces, cuando estemos escuchando, ustedes me están escuchando ahora mismo, para ponerle así el ejemplo. Entonces, ustedes no deberían aceptar todo lo que yo digo. Así, no es de loco, realmente es así. Porque hay muchas personas, el mismo Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo, van a haber muchos falsos profetas. Muchas personas, maestros, diciendo tal cosa de Dios y no es así. Entonces, Dios mismo te está diciendo, cuando escuches la palabra, tienes que escudriñarla. Escudriñarla quiere investigar, ir a lo más profundo. Es decir, tienes que estudiar. Mira, esto es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Si quieres conocer a Dios, tenemos que leer
Y él dice, tienen que ir a otro nivel, no solo leer, es examinar, es estudiar, es indagar, ¿me entiendes? Ir a lo profundo, es como un río que es bien profundo, y si no llega hasta lo profundo, entonces no vas a poder coger el tesoro. ¿Sí? Dios dice, toma la palabra como si esta fuera una piedra preciosa. Mira, nosotros si queremos ir, por ejemplo, decidimos comprando un anillo, una cadena de oro, un anillo con diamante, un rubí, ¿qué hacemos? Nosotros lo miramos, lo chequeamos, vamos a ver si esto no es falso, vamos a ver si no tiene ninguna rotura, algo. Entonces, Dios mismo dice, tome mi palabra de esa forma. Examínala, mírala, búscala, indágala. ¿Sí? Y entonces, no sé precavido cuando escuches la palabra por otra persona. Entonces, no tengas miedo, dígale a la persona, muy bien, lo estoy escuchando y muchísimas gracias por decirme la palabra. ¿En qué parte de la Biblia está lo que acaba de decir? Por favor. Si lo que te dijo esa persona y está en la Biblia, entonces ten 100% seguro de lo que te está diciendo es real, es de Dios. Pero si lo que la persona te está predicando y tú le dices, ¿dónde está? ¿En qué versículo? ¿En qué libro de la Biblia está? Y esa persona no te puede decir, no, eso es una inspiración. No, eso es mentira. Eso no viene de Dios. ¿Sí? Y eso tampoco lo dice Jehová, eso lo dice la Escritura. Por eso Dios te dice, escudriñame, examíname, tenme como si yo fuera una piedra preciosa. Eso es lo que quiere decir. Ahora, dice Dios que si nosotros cumplimos con todos estos requisitos que yo les acabo de decir, es decir, buscar el conocerlo, leer la Biblia, buscar el conocimiento de Dios, ser prudente, pedirle a Dios el entendimiento de la palabra y escudriñar la palabra, entonces, nos dice Dios, solo así entenderás el temor de Jehová. Ya le había dicho en uno de mis videos que cuando nosotros escuchamos el temor de Jehová, pensamos que eso, hay que tener terror, eso es horrible, ¿no? Le dije que no es así. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es puro amor. Entonces, fíjate que Dios dice, solo si te adentra la sabiduría, solo así vas a entender lo que quiere decir el temor de Jehová. Hermoso, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué también aprendemos en este proverbio del capítulo número 2? También aprendemos qué beneficio vamos a recibir. Porque el ser humano es así. Cuando el ser humano, alguien le está hablando, le está diciendo algo que puede ser muy importante para él, normalmente el ser humano dice, ok, te escucho, pero ¿qué beneficio eso? ¿En qué me beneficia eso a mí? ¿En qué me beneficia a mí aceptar tu palabra? Ya te escuché, ya me predicaste, pero ahora yo quiero saber qué beneficio yo puedo tener en hacer eso. ¿Sí? Pues Dios mismo nos dice aquí en estos proverbios cuáles son esos beneficios. Mira, lo primero que Dios nos dice es, si nosotros recibimos su palabra, lo primero que Él nos va a dar es proveernos de sana sabiduría, instruirnos de las cosas que debemos hacer según su voluntad para nuestro beneficio. Mira, hay muchas personas que ya son creyentes y dicen, yo creo en Dios, pero ustedes lo ven haciendo cualquier cosa. ¿Sí? Hay otras personas que dicen, yo quiero creer en Dios, pero quiero continuar haciendo esto. Porque para ellos, para el hombre, para su propia opinión, lo que están haciendo es correcto. Es lo que le gusta, es lo que él quiere y es correcto para él y para la sociedad. ¿Sí? Pero no necesariamente es lo correcto para Dios. Por eso Dios dice, al momento que tú aceptes mi palabra y al momento que tú me estudies a mí, yo te voy a proveer a ti de la sana sabiduría. Te voy a hacer saber lo que exactamente es mi voluntad, ¿sí? Y por lo tanto va a ser beneficioso para ti. El otro beneficio
que Dios nos dice que nos daría es, recibiremos un escudo de protección. Es decir, Él nos va a proteger. Ahora, también nos guardará nuestras veredas del juicio, que es inaplazable. ¿Qué quiere decir esto? Mira, toda persona en un momento determinado de nuestras vidas nosotros vamos a ser enjuiciados, nosotros vamos a estar presentes en un juicio, ¿sí? Entonces, este juicio no hay forma de que nosotros nos escapemos de ello, no hay forma, que si te mueres, ya no puede ser porque me morí, no. Mira, para que sepan, en ese juicio van a ir todos los que están vivos en ese momento y todos los muertos también. Sí, no es una locura. Cuando estudiemos, cuando nosotros sigamos avanzando en el estudio de la Biblia, vamos a estudiar sobre ese juicio, ¿sí? Y le voy a dar el soporte, ¿no? De por qué yo digo de que van a estar los vivos y los muertos también. Eso quiere decir que nadie va a escapar de ese juicio. Entonces, desde el momento que nosotros aceptamos estar en los caminos de Dios, entonces Él nos va a guardar, nos va a proteger, nos va a dar las doctrinas necesarias para que nosotros podamos pasar bien ese juicio, ¿sí? Podamos salir airados de ese juicio. Ahora, ¿qué nos dice también Dios? Hay personas que lo aceptan y entonces que son las personas que se inician en los caminos de Dios. Pero también Dios tiene beneficio para aquellas personas que van a otro nivel. Es decir, que no solo es iniciarse, no solo es entrar por, tengo así como algo que me llama a averiguar, ¿no? sobre Dios. Dice Dios, aquella persona que pasen al otro nivel, que es conocer mi palabra y amarme en su corazón, entonces a Dios le va a darle otro tipo de beneficio o más beneficio que a un iniciante. Y esto sería, dice así Dios, cuando el amor a Dios se nos penetre en nuestros corazones, al llegar a ese nivel de confianza, entonces nos librará del camino de los hombres perversos. ¿Sí? Eso no quiere decir que no vamos a tener enemigos. Sí, los enemigos lo vamos a tener, pero solamente nos podrán ver, no pueden hacernos nada. ¿Sí? Porque vamos a estar liberados, no solo protegidos, liberados del camino de los hombres perversos. Dice, nos librará de aquellos que disfrutan haciendo el mal y se gozan haciendo todo tipo de vicio. Mira, nosotros hemos visto a muchas personas que son buenas, ¿no? Que, aparentemente a lo que nosotros podemos enjuiciarlo, esa persona es buena, es correcta, es educada, y de pronto esa persona es arrastrada, ¿por quién? Por una persona que es borracha, una persona que es drogadita, por una persona que es mentirosa, una persona que es ladrón, entonces por personas que son fornicarios. Entonces, cuando nosotros llegamos al nivel de tener a Dios penetrado en nuestros corazones, Dios dice, yo los voy a librar de ese tipo de personas, ¿sí? Ni tan siquiera van a poder llegar a ti. Ahora, también Dios nos librará de la mujer o el hombre ajeno. La mujer o el hombre ajeno es aquel hombre o mujer que esté casado. Entonces él dice que nos va a librar de la mujer ajena. Entonces a esto vamos a llamarle adulterio. Es decir, aquella mujer que puede sonsacar, una mujer que esté casada que pueda sonsacar a un hombre. Entonces él dice, yo te voy a liberar, o viceversa, una mujer o un hombre, ¿sí? Dios dice, yo te voy a liberar de eso. Porque los que hacen esto se deslizan, van directamente a la muerte. Mira, es increíble que cuando nosotros terminemos de leer todos los proverbios, ustedes se darán cuenta que Dios repite mucho exhorta mucho acerca del adulterio. Entonces, si nos repite tantas veces y nos exhorta tantas veces para que nosotros no caigamos en el adulterio, entonces eso debe ser muy importante.
Tanto así que uno de los salmistas, vamos a estudiarlo también, uno de los salmistas, el rey David, él le pregunta a Dios, Dios, ¿quién habitará contigo en el tabernáculo? El tabernáculo es la casa de Dios. ¿Quién habitará contigo en tu casa? Y Dios le da una lista de las personas que habitarán en la casa de él, pero también le da una lista de las personas que no habitarán. Y entre una de las personas, una de las primeras cosas que menciona en la lista es, no estarán en mi casa los adúlteros, los que practican adulterio. ¿Sí? Por eso él dice que él nos va a librar de la mujer, nos librará de la mujer, ¿no? O del hombre ajeno. Muy bien. Ahora, también aprendemos aquí que Dios nos exhorta a andar por el camino de los buenos. Aquellas personas que están en el camino correcto de Dios, aquellas personas que hacen la voluntad de Dios. También nos dice, nos exhorta seguir las sendas de los justos, ¿sí? Es decir, a toda aquella persona que en un momento determinado tiene que hacer una decisión que pueda afectar a una o otra persona, Dios dice, siga el camino de la justicia, ¿sí? Porque solo los íntegros habitarán y permanecerán en la tierra. ¿Se acuerdan? Cuando le dije lo del salmista, que dijo, ¿quién habitará contigo? Bueno, ahí está uno de ellos. Va a estar el que está en sus caminos, la persona justa, la persona íntegra. Dice así, en cambio, los malvados serán eliminados de la tierra y de ellas serán arrancados los prevaricadores. Mira, prevaricadores. Esta palabra quiere decir una persona que tenga poder público, vamos a decir, un policía, un juez, un presidente, una persona que tenga un político, una persona que tenga un poder público, que esta persona vaya contra la ley, ¿sí? Y abuse de su poder, ¿ok? Sobre un pueblo o sobre algunas personas, ¿cierto? Entonces eso se llama prevaricador. Entonces él dice, y para los prevaricadores serán arrancados de la tierra, ¿sí? Ahora, esto es lo que le acabé de decir, esto que se lo puedo leer textualmente, dice así, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados, arrancados. Entonces, esto no es una simple literatura. Esto es parte de una gran profecía, ¿sí? Es una profecía que aún no se ha cumplido, ¿sí? Que estaremos estudiando más adelante, ¿sí? Ok, entonces, con esto terminamos la lectura y la meditación de capítulo número 2 del libro de los Proverbios. Me parece que es muy importante, aprendemos mucho de ellos. Por favor, yo les sugiero de que lean nuevamente esto. Cada vez que terminemos el estudio de cada proverbio, tómense un tiempo y léanlo entonces por ustedes mismos. Como ya dijo Dios en el capítulo número 1, en el momento que ustedes decidan y lo aceptan Él lo va a sellar con el Espíritu para que ustedes tengan el entendimiento. Recuerden que yo solamente soy un instrumento para su inicio, ¿ok? Con la relación con Dios. Entonces, mis queridos amigos, les doy muchísimas gracias por este tiempo, compartirlo conmigo para aprender muchísimo de la palabra de Dios. Aprendimos lo importante que es escuchar la palabra de Dios. Aprendimos que no es casualidad cuando alguien venga a predicarnos la palabra o escuchemos de forma al azar la palabra de Dios. No es una casualidad, es Jesús tocándonos nuestras puertas para que nosotros abramos y Él haga su gloria en nosotros. Muy bien, aprendimos que en el momento de aceptar la palabra,
entonces, ¿qué debemos hacer con ella? Y cuáles son los beneficios de tener la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, mis queridos amigos, muchísimas gracias por el tiempo dedicado a nuestro Señor Dios, nuestro Creador. Los quiero muchísimo en mi alma. Nos vemos pronto. Chao.